Bueno, como saben, hemos empezado hoy, un aplauso, hoy se ha creado dentro del Comité Provincia la Secretaría de la Mujer. Perfecto, perfecto. Bueno, todavía no está designado quién va a desarrollar ese rol, pero ya venimos trabajando previamente con las chicas, con varias de las que están acá, chicas y no tan chicas. Entonces, habíamos previsto toda una serie de actividades para el mes de la mujer, para marzo, y una de esas actividades es esta. Quiero hacer un especial agradecimiento a la doctora Patricia Ripa, que cuando le planteamos la idea, con total disposición dijo sí, y bueno, acá estamos. Así que esta inquietud surgió también de varias conversaciones que tuvimos en las reuniones nuestras de militancia, donde sobre todo los varones preguntaban, pedían elementos para saber cómo era, cuál era la verdad, por qué se decía esto, por qué se decía aquello. Entonces nos pareció oportuno. Angelito incluso me había pedido que hiciera un memo. Bueno, en vez de un memo tenemos una charla donde le vamos a estrujar el sentido de las palabras para que todos estemos en sintonía y entendamos cuáles son las cosas que tenemos que defender, más allá de la coyuntura y más allá de que sea incómodo. Hay cosas que nosotros tenemos que defender. Para defenderlas tenemos que conocerlas. Si no las conocemos, obviamente no las podemos defender y nos amilanamos cuando salen a pegarnos. Entonces, que tengamos cabal conocimiento de ciertos conceptos, de ciertas herramientas, de derechos conquistados y ganados a lo largo de siglos de luchas de muchas mujeres, de todas las que nos precedieron, para preservarlos no solo para nosotras, para la actual generación, sino sobre todo para las próximas generaciones, para nuestras hijas y para nuestras nietas. Así que bueno, ese es el sentido de esta charla y nuevamente gracias, Patri, por tu disposición, por tu voluntad, por tus ganas de trabajar y de sumar y de ayudarnos a todos a entender, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta también, y darme lugar. Eso significa confianza. Y los felicito por las secretarías que van a empezar a funcionar. La de género es muy importante, sobre todo en esta época, cómo están las cosas, ¿no? Que ya vamos a hablar de todo lo que se habló en Davos. Poder avanzar, tener conocimiento, como dijo Inés, sobre lo que es género, la agenda de género. Es una agenda global. Y es una agenda política también, por eso provoca este tipo de reacciones, este tipo de actitudes combativas en quienes están en la otra vereda. Es político, todo el género es político, inclusive lo que pasa dentro de la casa de cada uno de nosotros es político, porque se transmite de adentro hacia la sociedad y lo que pasa en la sociedad también se trae a la casa, ¿sí? El análisis del discurso de Davos no tiene desperdicio. Es palabra por palabra lo que dijo Milei, el presidente Milei. Más allá de que coincidamos o no, me parece importante que desmenucemos cada frase que dijo. Son muchas, dura 30 minutos, podríamos estar 5 horas, pero yo saqué algunas cositas. Pero primero quiero que sepamos qué es el Foro de Davos. El Foro de Davos es un encuentro que hace todos los años en la ciudad de Davos, en Suiza. Es una ciudad súper millonaria. Es el pico más alto de los Alpes suizos donde van a esquiar los millonarios del mundo. El centro del foro, la sede, está en Ginebra. Davos está en la otra punta de Suiza, en la punta más alta. Ginebra está en esta parte, la occidental. Yo quiero recordar que ahí estuvo Inés hace unos años cuando fue senadora disertando en Ginebra, ¿no es cierto?, en otro foro internacional. Todos los foros son muy importantes. ¿Por qué? Porque ahí se plantea la agenda global. Los poderosos y las poderosas del mundo van a explicar y plantear su agenda. ¿Qué intentan hacer con ese discurso? Convencer a los demás. El que más convence, más poder adquiere. Para eso hablamos, ¿se acuerdan? No sé si alguien estuvo el otro día en un taller que dimos de asertividad, que hablamos para que nos escuchen. Y que nos escuchen y poder convencerlos también, ¿no? Bueno, ahí fue Milei. El año pasado
estaba casi solo con su agenda anti-woke global y estaba casi solo. Este año no estuvo tan solo, hubieron muchos poderosos del mundo que lo acompañaron. ¿Y quiénes van a ir? Los políticos, los empresarios, los medios de comunicación, los referentes mundiales de los movimientos sociales, los activistas, las religiones, mucha gente con plata, que busca redireccionar la agenda social global en beneficio propio, por supuesto, ¿no? Dicen que es en beneficio de los que más necesitan. Bueno, es un foro económico, así que ahí es el mercado y todo vale. Una de las palabras que él dijo cuando empezó es la palabra, dijo que somos los woke, los que están ¿A qué le llaman woke? ¿A qué le llaman woke? El wokeismo es una palabra que utilizaron los activistas afroamericanos para luchar en contra del racismo en Estados Unidos. No es una mala palabra. Lo que pasa es que esta gente de derecha, o no liberal, que se está dando en toda la región, porque es una corriente, el péndulo de la super o extrema izquierda y después el péndulo de la extrema derecha. Nosotros siempre hablamos, yo siempre digo que lo bueno y lo importante es militar y hacer activismo en el camino del equilibrio, en el camino del medio, porque los extremos son destructivos. El extremo derecho trata de destruir el izquierdo y el izquierdo derecho. Y creo que tenemos que alguna vez ponernos de acuerdo y encontrar ese camino, ¿no? Que nos beneficia a todos. El wokeismo, más allá del tono despectivo al que se refiere esta gente de derecha, es una palabra que no es mala, es una palabra que significa levántate, velemos por nuestros derechos, luchemos por nuestros derechos. Entonces, ser woke a mí me da orgullo. ¿Qué hace el wokeismo? Trata de detectar los sistemas opresivos dentro de la sociedad. Trata de detectar esas desigualdades que hay, esas asimetrías de poder que hay en la sociedad. Hay una asimetría entre ciertas minorías e inclusive entre nosotras, las mujeres, que somos mujeres acá, respecto a los hombres en la sociedad, y no somos minoría. Sin embargo, hay una asimetría de poder muy evidente. De hecho, en Davos hubieron muy poquitas mujeres que expusieron. Yo encontré 6. Y fueron 5 días de muchas exposiciones diarias, decenas de hombres. Y fueron 6 mujeres nada más, poderosas del mundo, lideresas del mundo. Entonces, ¿quiénes exponen ahí? Los líderes y las lideresas. Todavía no hemos llegado a Davos como deberíamos llegar, ¿no? Él, Milei, en ese discurso anti-woke, que cree que es algo malo, que tiene que combatir, bueno, él lo cree porque le conviene y a todos quienes lo rodean, ¿no? Habló de que el wokeismo es una epidemia, yo anoté porque la verdad que es muy valioso, una epidemia que debe ser curada, un cáncer a extirpar. Las palabras crean nuevos mundos, crean la nueva realidad. Si no hablamos, nada cambia. No importa que creamos a veces, y sobre todo nosotras, que creemos que lo que pensamos y que queremos decir se van a burlar, o que no vale lo que yo digo, o que creo que lo que voy a aportar no va a sumar nada y no va a modificar nada. Las palabras valen, impactan. Inclusive las palabras te pueden destruir la autoestima, te pueden levantar la autoestima. Es decir, y siempre lo digo, me dijo eso y me dejó de cama. O me dijo eso, yo estaba re mal, me dijo eso y me hizo el clic, me levantó. Bueno, las palabras son esas palabras transformadas. Y miren lo que dice, hay que curar. O sea que esa parte, la mitad del mundo que somos las mujeres, más las minorías, estamos enfermos. Y cuando estamos enfermos estamos minusválidos. Y si él expone esa palabra y te entra, y a la gente le entra en la cabeza que es una mitad de la sociedad enferma, minusválida, ya no están restando valor. Y ellos son los sanos y son los perfectos. Esa fue la primera palabra que a mí me llamó la atención. Y él sigue más adelante hablando de ideología de género. Y acá hay que diferenciar lo que es ideología de lo que es movimiento político y social. Se burla diciendo que es una ideología. La ideología es transitoria. Es de un grupo pequeño de personas que creen en una idea o un conjunto de ideas. Es para un objetivo. Las ideologías pasan o son para un grupo de personas que se identifican con eso. El género, o la perspectiva de género, no es una ideología, y eso lo tenemos que tener en claro. Cuando hablemos
con los demás y digan, ¿ustedes creen en la ideología de género? No, es un movimiento social y político y ahora es un movimiento social y político tan fuerte que lo tienen que combatir, porque es un frente que se les viene, de distintos partidos, con distintos feminismos, con distintas formas de ser, distintas formas de ver las cosas, algunas creen una cosa, otras otra, pero es un movimiento al fin. Si nos uniéramos e hiciéramos el partido, ¿no?, de los movimientos de género, seríamos invencibles. Pero bueno, cada uno está en su espacio y su lugar, y si nos respetáramos sobre todas las cosas, ¿no? Porque vos sos menos feminista que yo, porque vos pensás esto, vos hiciste esto, yo soy más feminista, nadie es más feminista. Todas las que creemos que las mujeres merecemos ocupar lugares de liderazgo en igualdad que los hombres, somos feministas. Y creo que atravesamos siempre situaciones que nos llevan a ser feministas porque hemos defendido nuestro género siempre. Entonces, el movimiento social y político, se lo voy a decir rapidito porque si no se va a hacer muy largo, de género nace con la Revolución Francesa. Nosotras éramos libertarias, chicas. Éramos libertarias en la Revolución Francesa y éramos burguesas. En esa época, los chicos que son jóvenes saben más, se dio la Ilustración, ¿se acuerdan de la época de la Ilustración? Donde había unos bochos que estudiaban. Entonces los varones burgueses que querían ser nobles presentaron la Declaración de los Derechos del Hombre. Y las mujeres que eran amigas de ellos quedaron afuera, porque eran los derechos del hombre. Quedaron afuera y ellas también querían ser burguesas, querían subir de escala social. Y presentó, a través de Olympe de Gouges, la deben haber escuchado nombrar, presentaron la Declaración de los Derechos de la Mujer, año 1789. Esto es hermoso. Éramos libertarias junto con los muchachos. A partir de ahí se armó el quilombo. Nosotros presentamos a Olympe, a los 2 años la decapitaron, y ahí la decapitaron. Los muchachos no soportaron que las mujeres quisieran también ser libertarias. Y bueno, después se mezclaron con el marxismo, toda esa historia. Por eso les digo que somos un movimiento político. Venimos de aquella época como un movimiento político. Y ellos nos quieren combatir porque podemos darle vuelta a la torre, ¿no? Ahí tenemos la letra para poder defender que no somos ideología, que somos un movimiento, juntas o no. Después, también habló en una parte sobre la revolución industrial. La revolución industrial, que es la primera, el otro día hablamos con Inés un poquito, hay 3, estamos atravesando la tercera revolución industrial. La primera se dio en esa época, o a posteriori, a fines del 800, principios del 900. En esa revolución dice que el Producto Bruto había crecido, dice Milley, 20 veces. 20 veces. Que la humanidad había dejado de ser pobre. Pero ¿quiénes le pusieron el cuerpo a las industrias? Las mujeres. Las mujeres laburaron 20 horas por día dentro de esas industrias. Y ocupaban lugares muy bajos y por muy bajo sueldo. Los hombres que trabajaban en las industrias ocupaban cargos de liderazgo, o sea, liderazgo, y ganaban bien. Las esposas de esos hombres se quedaban en la casa a reproducir mano de obra para seguir trabajando, porque parían y cuidaban y no tenían sueldo. Por lo tanto, eran sometidas. Así que a Milley le podemos retrucar, sí, la revolución industrial ¿a costa de quién? ¿A costa de quién? ¿Qué es la ideología? ¿Por qué nos tiene que tratar de enfermos a los que pensamos distinto, no? Miren, chicos, pero hay para hacer dulce. Si vamos a hablar de la reproducción, de tener hijos, también hace referencia a todo. Pero voy a ir, para no hacerlo tan largo, así tenemos tiempo de hablar y no los canso, vamos a ir a pasar un video, el video 4, así hablamos de lo que dijo el feminismo. Vamos a pasar directamente, puede ser que se escuche. A ver, ¿estás enchufado? Sobre esta base fue construido el wokismo, un régimen de pensamiento único, sostenido por distintas instituciones, cuyo propósito es penalizar el disenso. Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Veamos algunas. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola
es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría. No, es impresionante. Bueno, a ver, acá vamos a empezar a conversar. ¿Qué entendieron ustedes? O sea que ustedes me estuvieron engañando, lo que buscan son privilegios. Buscan No me jodan, buscan privilegios. Las mujeres buscan privilegios. Claro. Buscan privilegios. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Es cierto lo que él dice? ¿Buscamos privilegios? No es cierto. Miren, hay acá como... Negar la desigualdad la profundiza en este campo. O sea, Claro, niega claro. la desigualdad. Dice, no, hay igualdad, hay igualdad. Hay verdad, para eso pasa La igualdad puede estar enunciada muy bonita en la Constitución y en las leyes, pero en los hechos Sí, otra es la realidad. Por eso la lucha es para conseguir las herramientas que nos permitan tener una igualdad real de oportunidades. ¿Cómo que se llaman? La igualdad sustantiva. ¿Ah? Sustantiva. Sí, no, pero Porque ¿cómo se tenemos llama? igualdad. La discriminación positiva. Claro. Las leyes que se han ido promoviendo, como por ejemplo la ley del voto femenino. Miren. O sea, recitaba de voto universal. No, universal no. Sí, le Era de los varones. Le faltó anunciar el voto calificado. ¿no? Claro. Porque de todo lo que dijo, o sea, me parece que como que tiene una disociación de la realidad. Intencional. Exacto, porque no, o sea, una cosa es decir, somos iguales ante la ley, enunciarlo, como dice Inés, y otra cosa es que en los hechos vivamos esa igualdad ante la ley. Las mujeres no somos iguales ante la ley que los hombres, No. claramente no. Que él gravísimo el tema, si lo había escuchado, la verdad que no le presté la atención que debía, el tema de que él diga que no es más grave matar a una mujer que matar a un hombre, no se trata de eso. Entonces, por eso digo que está disociado de la realidad, porque no es igual. Es una disociación Pero no es una disociación, digamos, inocente. inocente. No, está que claro. es, digamos, a propósito. Y lo más grave es que el común de la gente el común de la gente se prende, porque vos lo escuchás despojado, o sea, si no conocés la realidad y demás, tienes razón, todos somos iguales ante la ley. Totalmente. Aparte mezcla todo. Pero tienes razón, ¿cómo va a valer más la vida de una mujer que la de un hombre? No, no, señor, a la mujer está comprobado con estadística que nos matan por ser mujeres, por la violencia, por esa cultura machista, digamos, de que el hombre se cree dueño, pero no quiero hablar. No, pero porque te entra la emocionalidad. Te entra la emocionalidad. Igual en toda la locura que él habla y dice, hay algo en lo que tiene razón, que es cuando habla de feminismo radical que divide. El feminismo radical sí nos ha dividido mucho en opiniones y nos ha dividido mucho a nosotras, mujeres. Y si nosotros no volvemos a nuestro eje y nos dejamos que este ser nos divida, nos siga dividiendo, no poder nunca poner un límite. Si entre nosotros nos peleamos, ese creo que es La grieta. el problema. Y no sé si él dice una verdad como para que se tomen de ese punto para darle la razón en todas las otras locuras que dice. Porque si no, no me entra en la cabeza cómo alguien puede defenderse de ese discurso. Nada. Yo creo que, bueno, vamos a pasar algunos datos. Yo creo que él hace referencia a la igualdad, pero no a la equidad. Y hay una diferencia muy grande entre la igualdad y la equidad. Y otra cosa que, como dice Inés, las cuotas de género, que son las que hacen referencia a las leyes y todo eso, son las cuotas de género que se fueron logrando y se transformaron en positivos. Pero fíjense ustedes que dice que antes vivíamos en el capitalismo y todos teníamos para comer. Yo no me acuerdo que todos teníamos para comer, pero bueno. Que teníamos derechos negativos
y que vivíamos bien. Por ejemplo, el derecho a la vida, la libertad, son derechos negativos que existen, ustedes que son abogados saben más, pero él lo nombró así. Y que ahora nuestros deseos se transformaron en derechos humanos, que son solo deseos, como por ejemplo el acceso a internet, a la vivienda, a la salud, a la educación. Todo eso él lo toma como algo malo. Y nos culpa a nosotros también, que hemos transformado el Estado en algo tan grande e insostenible por esos caprichos y deseos que nosotros tenemos, ¿no? Y hace referencia a lo que es el tema del femicidio y todo eso. ¿Qué pienso yo respecto a eso y qué tenemos que decir? Que la cantidad de femicidios no se equipara a la cantidad de homicidios que hay. Y él dice que mueren más hombres que mujeres por homicidio. Y bueno, pues se matan entre ellas. En otras circunstancias de delito. Circunstancias de delito. No de asimetría de poder, primero, de delito. Entre varones la mayoría. Dice, las cárceles están llenas de hombres y eso no dice nada. Pues, entre ellos son delincuentes, ¿no? Después dice, los plomeros son hombres, la mayoría. Los robos, los asesinatos en robos son hombres, pero son hombres, no son asesinados en circunstancias de someto, de opresión. El motivo. Y la disparidad de poder. Exactamente. Pero, y dice, y en las guerras mueren hombres. Y eso una vez hablaba con NASA y me dejó pensando. Yo le digo, los hombres hacen la guerra, no las mujeres. Y él me refutó con datos, mujeres que hicieron guerras sangrientas, terribles. Yo me quedé muda, pero a mí como me da bronca, me puse a ver, ¿me entendés? Pero en este momento hay 27 litigios bélicos en el planeta, chicos, 27, encabezados por hombres. Ninguno lo encabeza una mujer. ¿Pero por qué? Porque no lideran mujeres. El momento que lideró una mujer también fue la guerra. Pero que estuve leyendo, y esto es para refutar todo este discurso, que las mujeres viven violencia política mientras están liderando. Entonces tienen que demostrar que son más perras que los perros. Y por demostrar se vuelven realmente sanguinarias, ¿no? Esas guerras, Thatcher, esas guerras. Ella tuvo que empoderarse para que no le quiten el lugar, porque si ella se debilitaba, los hombres la sacaban y hacían la guerra a ellos. Sí. ¿No es cierto? Pero ella ya tenía en sí una cuerpo de hija de puta propia. Bueno. Ella era naturalmente, genéticamente. Pero para llegar a ser líder en una situación Después de así. eso, sí comparto con vos que defendió, pero la mina ya era sanguinaria. Pero si no lo hubiera llegado ahí. Sí. A ser primera ministra de Inglaterra. Sí. Tenés que ser Tuvo que Tuvo que convertirse En eso. Tenés que convertirte. Convertirme en una perra. Claro. Una perra. Empuñalada. Y así hubieron reinas también, muy sanguinarias, Sí. ¿no? Creo que la semilla de la guerra y de todo eso está en los seres humanos, pero ahora hay un montón de escritos, investigaciones, porque ¿qué están haciendo las investigadoras de género en este momento? Recopilando muchos datos y preparándonos, yo me incluyo, porque estoy estudiando mucho de eso, para tener la vuelta, porque esto es así, va y vuelve. Y cuando hay una realidad y lo empieza a demostrar, y todo se va debilitando a través del tiempo. No estamos en el pozo eternamente, chicos, esto es así. Cuando vos hablas del tema de la guerra, yo tenía entendido que se mandan a los hombres a la guerra porque se protege a la mujer, digamos, porque la mujer no puede dar vida y así. Sigue habiendo. Preservar la especie. Sigue habiendo. Conservar su comunidad y demás, no sé. La mujer sigue dando carne de cañón. La mujer sigue reproduciendo, porque necesita mano de obra, necesita soldados para la guerra, de alguna manera, si le damos un enfoque de género. Porque ¿qué hace todo esto? Nosotros, ¿qué hacemos? Nos ponemos una lente y le pintamos todo, lo vemos de otra forma. Las mujeres reproducimos y los hombres producen. Pero eso no puede ser así. Las mujeres se producen cuando quieren, ¿no? Y cuando pasa el tema de la guerra, sí van los hombres deciden eso. Y eso debería cambiar culturalmente también desde los hombres, desde el perspectiva. Una mujer que es una guerra, digamos. Ahora ya. Dos observaciones. Cuando pasaba eso, que el hombre se iba a la guerra y la mujer se quedaba en la casa, no se quedaba solo pariendo y cuidando a los hijos, sino trabajando para mantener la casa.
Y aún en época de paz, la mujer trabaja en la casa y no busqué el número que lo quería traer, pero es impactante el dato económico que implica las tareas de cuidado, se llama, que es la tarea de criar a los hijos, de cocinar, de atender a la familia, de cuidar a los viejos, porque los hombres no cuidan ni a los viejos ni a los niños, son las mujeres las que los cuidan. Y eso, traducido en términos económicos, tiene un impacto enorme. Lo segundo que quería decir, que lo escuché ayer, Andrés Manuel, no sé si alguno Lo empecé a escuchar y todavía me falta. ahí te va a pasar el link del YouTube que está. No me lo dio nada. Las nuevas guerras, olvídense, la guerra de Ucrania, que está haciendo ahora guerra de cuerpo a cuerpo y demás, esas guerras ya no van a existir más. No van a existir más. Ahora la guerra viene por otro lado, ¿no? Con ataques a los sistemas, con quita de energía, con drones, o sea, ya esa idea que nosotros tenemos de guerra, donde el hombre se va con el fusil y el uniforme y la mujer se queda en la casa, ya no. Exacto. Hablando de los cuidados, traje algunos datos, porque cuando él habla de que el feminismo quiere privilegio, bueno, traje algunos datos. Bien. Cuidados. La tarea de cuidado la llevan adelante, el 89% la lleva adelante mujeres. 89%, es muchísimo. El 58% de esa tarea la lleva adelante los varones, pero en forma de colaboración. El varón colabora. Es más, encima cree, y lo dice, pues si yo te estoy colaborando, pues si yo te ayudé. Yo la ayudé, acá le cuento a todos que yo le ayudé, ¿no? Pero la tarea de cuidado la llevan las mujeres. El 89%, yo me atrevería a decir que casi todas, ¿no? Yo después les voy a pasar el dato, el impacto económico, el número de eso, que es, yo cuando lo vi, es el 27% del producto bruto. El 27% de plata. Si nosotros cobráramos por hacer la tarea de cuidado, sería el 27% del producto bruto unitario. Igual, lo que Esa es la CEPAL, chicas. Le doy las páginas, CEPAL. antes que me quedé pensando en esto de la guerra, el tema de las mujeres, del rol de las mujeres en la guerra. Primero, o sea, que a las mujeres no se las preparaba para ir a la guerra porque se quedaban pariendo y el servicio militar y la preparación y la instrucción en ese momento se le daba solamente a los hombres. Hoy se prepara a hombres y a mujeres para ir a la guerra. Pero sí hubo mujeres, batallones de mujeres que ocuparon lugares muy importantes. Una película que pueden ver es Batallón 46888, está en Netflix, no se la pierdan, para que entiendan el valor de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Mujeres afroamericanas. Sí, afroamericanas, es impresionante, impactante la película. y hay otra película que es sobre la Primera Guerra Mundial. Ay, no me digas. No me encuentro acuerdo material también sobre la primera. del laburo de las mujeres, o sea, de cómo contribuyeron las mujeres. La quiero ver. La voy porque no hay material sobre la Primera Guerra, no hay casi material. Y mi abuelo estuvo en la primera, y entonces todo sobre la segunda. Y yo lo que le dije a NASA, no hay material sobre la primera. Hay un término, chicos, que se llama mainstreaming o transversalidad, que es muy importante, que es cuando la mujer ya está en desventaja por ser mujer, pero además está en desventaja por ser pobre, por ser negra, por ser rural, por ser discapacitada, por ser inmigrante. Transversalidad, se cruza, se habla de este término porque es como que se cruzan muchas calles y queda en la esquina empantanada de esa transversalidad y no puede avanzar, ¿no? Hay que buscar muchas vulnerabilidades. Mucho, porque ya no es solo el hecho de ser mujer, sino que hay un montón de otras circunstancias. Es muy interesante. Después, dice que la desocupación de trabajo formal, las mujeres tienen un 22% de desocupación y los hombres un 17% de desocupación. También es un trabajo formal, ¿no? Después el trabajo informal. El 39% de los trabajos que tienen las mujeres es informal. En cambio el varón, el 36% es informal.
Pero además de este porcentaje que parece chiquito, el número es muy grande. Y además, como es informal, los sueldos de las mujeres es muy bajo, sea formal o informal. Por eso hay una brecha económica, una brecha de sueldo, una brecha de ingresos. Y ahí, cuando mi ley dice que somos todos iguales, también es la brecha del acceso a la salud, el acceso a la educación. Imagínense una mujer criando sola. El 28%, 27% de las mujeres, vieron que hablamos de hogares monoparentales, que es cuando hay un solo padre o madre. Bueno, nosotros decimos que cuando hay una madre es monomarental, ya está el pater. El pater se fue, no está, es mater. Entonces, monomarental, el 27% de todos los hogares es monomarental. De ese 27%, el 50% está en proceso judicial para recibir la litis, la mitad. Y el 20% nunca reclamó la litis. Entonces, ¿tiene acceso a educación igual que alguien que está solo, si está criando 1, 2 o 3 hijos, en la enfermedad, en la educación, en la ropa, en la vivienda? No tiene igual acceso a eso. Esa es la brecha que nosotros tenemos que discutir. Hay una brecha, por eso hay una desigualdad e una inequidad. De iguales ante la ley seremos todos, pero hay una inequidad y hay una desigualdad que no llegan a cubrir las cuotas de género formales a que se transformen en sustantivas y evidentes y aplicadas, ¿no es cierto? Falta el resto, aplicar. Bueno, esos son algunos de los... Encontré el nombre de la película de la Primera Guerra Mundial, Las Combatientes. Ya lo paso. Sí, pasa. Bueno, más o menos eso, ¿no? Como para tener algunos datos sobre la brecha. Lo mismo la brecha de acceso a la educación, como dije recién, y a la salud. Imagínense, sí. No, y estamos acá hablando de los términos, que hay un término que también está bueno, que es el mansplaining, sí. Que es que cuando nosotros ya sabemos sobre un tema, uno ya es recibida y viene el hombre y te lo explica porque él cree que él tiene más capacidad que nosotros. Ese también es un término muy bueno. Es un tema muy amplio, sí. Porque bueno, es la asimetría. Ni siquiera de poder, ya es la asimetría de creer que ellos saben todo y que todavía somos seres inferiores para ellos, como en la antigüedad, que las mujeres, los niños, los animales y los esclavos formaban parte de la misma franja y éramos propiedad, nada más. Algo que quiero destacar, que en la época de Alfonsín, ustedes que son radicales, que el matrimonio, la disolución del vínculo matrimonial se dio en el gobierno de Alfonsín y que las mujeres se quedaron con los chicos porque se divorciaron, por suerte. Claro, se quedaron con la patria potestad compartida. No, estaba la patria potestad. Se hizo la disolución matrimonial, pero las mujeres no podían ni siquiera inscribir a los chicos a la escuela, que tenían que pedir permiso. No podían visitar ni siquiera a la madre porque tenían que pedir permiso. Y trajo a colación resulta de una lideresa que tuvimos, que fue Florentina Gómez Miranda. Bueno, y se hizo un trabajo. La ley de divorcio y la patria potestad compartida. Muy bueno eso, que lo tienen que tener en cuenta ustedes porque hay que defender todas esas cosas, ¿no? Bueno, hablaba del acceso a la salud. Una mujer que tiene un chico, o 2 o 3, tiene el mismo acceso a la salud, no va al médico, no va a hacerse los controles todos los años si tiene cáncer de mama, si hace el PAP, no puede ir, no le alcanza, no tiene ni para el colectivo. Y si vive en el interior, menos. Les cuento que hice una monografía respecto al acceso de la salud, a la prevención del cáncer de mama de las mujeres del interior. Hay un solo mamógrafo de escasa resolución en Chilecito. En el resto de la provincia no hay mamógrafo. Entonces, si yo estoy haciendo el Octubre Rosa, con toda la historia, no existe. En el interior hay la posibilidad de adquirir cáncer de acuerdo a la franja horaria de esa edad. Perdón, sí. A ese nivel, el acceso a la salud mental, por ejemplo. Es lo mismo. O sea, en el interior tenés antibiótico y ibuprofeno. Claro, que a mí me parece que estaríamos incluso más abajo, porque me parece que ya el acceso a la salud veterinario significa que no hay acceso a la salud mental. Y yo, porque estudio psicología, por eso me preocupa el tema, por ahí es como incluso se niega ese acceso a la salud mental porque se cree que no es salud, que no es parte. Se lo menosprecia.
Claro, y me parece que justamente como mujer no hay más importante que el acceso a la salud mental, además de la salud física, porque, por ejemplo, en un caso de abuso, el acompañamiento psicológico es indispensable. Y hice referencia a la prevención de cáncer de mama porque hacen las campañas, las anuncian como algo muy pomposo que llega al fin del mundo, y en realidad no es así. Hay 27.000 mujeres riojanas con la posibilidad de tener cáncer de mama y no sea detectado. 6 de esas mujeres que van a tener cáncer de mama se van a morir, porque van a ser detectadas de forma tardía, porque de acuerdo a los datos que sacamos del censo y todo, es el riesgo de que 6 mujeres adquieran y 7.000 riojanas pueden no ser detectadas de cáncer de mama a tiempo. ¿Cómo es? 27.000 mujeres del interior de La Rioja no están siendo controladas todos los años. De ese 27.000, 6.000 pueden adquirir cáncer de mama por los índices que tenemos. De esos 6.000, 6 mujeres se pueden morir. Si quieren, después les paso lo que dice. Sí. Que es muy interesante, porque no nos damos cuenta, pero la salud mental, si no tenés un mamógrafo para hacerte una mamografía por año, la salud mental, que es un seguimiento semanal o mensual, tenés que estar todo el tiempo. Además, como eres el cuerpo, creen que la mente no es enferma, como vos decís, y en realidad todo impacta en todo. Y además, que, por ejemplo, por lo menos lo que nos explican a nosotros en la carrera, es que incluso a partir de nosotros, de lo bueno que queremos que todo el mundo tenga salud mental y de la buena fe, digamos, no podemos estar considerando incluso la salud mental sin primero considerar el acceso a la salud básica. Entonces, por ejemplo, cuando nos enseñaron en la materia de ética, nos enseñaron antes de cualquier ley de salud mental los derechos humanos. Porque si no hay derechos humanos en vigencia, no podemos hablar de leyes de segundo nivel, digamos. Además que la medicina en sí, o sea, la salud en sí, siempre va a ser como este modelo hegemónico. Si no se ve, no existe. Y ese es el problema para la salud mental. Como no se ve lo que está pasando, no hay algo físico que te demuestre lo que está pasando, no le dan bola. Entonces, como también es esa diferenciación. El diagnóstico se hace y se ve nada más. ¿A quién va? Y esto, o sea, para profundizar el ejemplo que vos dabas, imagínense si hacen todo un circo hipócrita con lo que se ve, que no se ocupan porque no hay un mamógrafo para las mujeres del interior, con lo que no se ve. Además se aprovecha el desconocimiento de la gente. Pero el cáncer de mama, por ejemplo, se da 99% en mujeres y el 1% en varones. Ya ahí empezamos de vuelta, hablando de esto, ¿no? Entonces, bueno, y como las mujeres no van a control y ya de última la traen en la ambulancia, nadie se entera, porque una acá, otra allá. Y la salud mental no se detecta, no se ve, entonces no van a invertir. No hay inversión en salud. Bien sabemos del parto, que ese es un tema viejo ya, ¿no? Que se viene hablando hace rato. Cuando hablamos de la desigualdad, entonces, tenemos un montón para decir, y vamos a enfocarnos en la cantidad de femicidios, que es un homicidio por asimetría de poder. Siempre que hay violencia de género, hay asimetría de poder, siempre. Y vamos a hablar de la brecha al acceso a la educación, brecha al acceso a la salud, la brecha de ingreso, trabajo formal, trabajo informal, las brechas, ¿sí? Tengan claro en eso, con eso nos vamos a defender y llegamos hasta ahí, no hace falta mucho, ¿sí? Después, de wokismo ya hablamos. Y vamos a hablar un poquito de LGBT, creo que es después vemos si hablamos de ambientalismo, porque también el ambientalismo es una parte de la derecha. A lo mejor a algunos les gusta la derecha. Yo creo que los extremos, como dije al principio, y que trata de wokismo a los que defendemos el ambiente y no creen en esas cosas porque están entregando nuestros recursos naturales. Y para mí, por más que algunos digan que la minería le va a dar trabajo a la gente, yo veo, y anoche habló Malamud, la parte que alcancé a ver, que no sé si Malamud o en otro lugar, que el mapa de la minería coincide con el mapa de la pobreza. Que tendrán trabajo algunos mineros,
pero que la extracción termina contaminando y se llevan toda la riqueza. Y además nos contaminan el agua, encima que acá no hay agua, ¿no? Bueno, ese mide. Y creo que por eso ataca ahí él. Vamos a ver qué dice acá. Son 3 videos, los vamos a ver. En los foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Bueno, una locura. Cuando él habla de disfraza de mujer, ¿sabe lo que es la identidad de género? Sí, la identidad de género es una autopercepción muy íntima y muy diferente en todas las personas. Cada una se siente o se identifica mujer como es una y como es de carácter. Y quien quiere identificarse mujer, cada uno como ahí se identifica de esa forma. No es un disfraz, es una identidad. Y eso está en la ley de identidad de género que se sancionó en 2012. Y les cuento algo acá. Estudiando para dar la charla, me encuentro que en enero el presidente emitió un decreto, el 62-2025, donde eliminó parte del artículo 11. ¿Sí? El artículo 11, no sé si sabían, en la última parte habla del acceso a los tratamientos. Bueno, directamente, sí, lo eliminó. O sea, pero digo, no puede por decreto. No puede por decreto. No puede, una ley se modifica en la Cámara. Pero, ¿cómo puede ser? No existe, es inválida, ¿no es cierto? Sí, pero anda a atreverte a hacer un tratamiento, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Ningún progenitor o progenitora va a llevar a su niño de 5 años para que haga ¿no es cierto? No le va a hacer una cirugía. Pero sí en la adolescencia, cuando empiezan a acelerar hormonas, se inhibe, se bloquea la secreción. Si tiene vagina y se autopercibe varón, se bloquean los receptores de estrógeno y listo. Y si tiene pene y se autopercibe mujer, se bloquean los receptores de testosterona. Nada más, no se va a hacer una cirugía a esa edad. ¿Por qué? Porque todavía está creciendo, no podés amputar ¿cómo se llama? Bueno, hacer cualquier cirugía de readaptación, no se puede hacer. Bueno, eliminó esa parte, autoritariamente, sin consultar. Tratamientos, pero diciendo públicamente que listo, que ya no puede mutilar a los chicos. No existe eso. En la Argentina no existe. Pero si vos sos un agente de salud, anda a hacerlo. O sea, ¿quién se anima? Encima que hay muchos objetos para muchas cosas en el sistema de salud, muchos. ¿No te vas a animar, aunque lo hayas hecho antes, no te vas a animar a hacerlo? ¿Se te viene? O sea, porque además él ha provocado una violencia en la población y además la población ha creído en tantas cosas de este discurso que no te vas a animar a hacer eso. Se te puede venir, inclusive dentro de la misma justicia, del aparato judicial, tenemos gente violenta, ¿no es cierto? Bueno. Sí. Lo peligroso veo yo también es que toma un ejemplo o un hecho, pero en realidad generaliza. Hecho aislado. Claro. Ahí vamos a hablar de porcentaje. Ahí vamos a hablar del porcentaje. Le voy a poner 2 videitos más de esto. Que los corté. De 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en su versión más extrema la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Es como dice NASA, usa un caso aislado, excepcional, de delincuente degenerado para generalizar. Es decir, todos los gays son pedófilos, todos los gays son abusadores. Los transgéneros son violadores. No, es un violador que usó una figura a la que accedió por la lucha de un montón de gente para seguir violando. Al contrario de que no se generaliza a las parejas heterosexuales
homosexuales cuando hacen lo mismo. Hay casos, hay millones de casos de padres que cometen abusos contra los niños, pero no se le dice a todos los padres heterosexuales que son abusadores y pedófilos. Van solamente contra una minoría que ya tiene un montón de prejuicios por detrás para utilizarlo en un discurso de odio. Acá tengo algunos datos de UNICEF, chicos, dice UNICEF en Argentina, desde octubre del 2020 hasta septiembre del 21, casi un año, se registraron, esto es increíble, porque se denuncia el 5% de los abusos a niñas, niños y adolescentes, el 5%. Bueno, ese 5% registrado son 3.219 abusos denunciados. Eso es una barbaridad. Los agresores, el 56,5% son familiares, el 36,2% dentro del hogar, ¿no? La mayoría heterosexuales. Por supuesto, adaptados sociales, ¿no? Pero hay una investigación en Estados Unidos que lo hizo un médico en un hospital de Denver, sí, California, que hizo una revisión durante un año de 352 casos. Este hombre se llama Gregory Herek, por si quieren buscarlo. 352 casos y dice que solamente el 1% fue abusado por una persona homosexual. O sea que no hace la diferencia ser homosexual o heterosexual. En la gran cantidad, la minoría son homosexuales, o sea, el 1%, imagínense, respecto al resto, ¿no? Bueno, básicamente eso que tenemos para refutar, que no es cierto. Además, él sabe que no es cierto. Esto es adrede. Nosotros podemos explicar, retrucar a la gente, pero él sabe que está mintiendo, que lo está haciendo a propósito, porque está poniendo en la vereda de frente una bandera distinta para tener a quien estar machacando todo el tiempo y ensalzarse. Y lo peor es que ha tenido éxito. Él ha sido acompañado este año por un montón. También que él está todo el tiempo hablando en contra de las personas LGBT, genera tanto odio que desde que asumió Milei hasta hoy aumentaron los crímenes de odio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la violencia que él maneja, entonces toda la gente piensa que está perfecto, entonces cada vez hay más casos de lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Esa es la gran pregunta. Y es que la palabra genera, chicos, la palabra genera nueva cultura. Es una cultura de la violencia. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Nos tenemos que preparar, tenemos que hablar, tenemos que comunicar, buscar datos, dar charlas, decirle a la gente, cuando te dicen, sí, porque los homosexuales abusan, mira, te voy a dar unos datos, aunque no quieran escucharme, aunque no quieran, porque a veces la gente no quiere, es conveniente la comodidad, el confort, el statu quo, ¿no? Y vamos a ver este último video que hace referencia a eso también, lo traje. Pero ¿sabes qué pasa? Ay, perdón. Están dañando irreversiblemente a niños. Sí. Yo lo que veo, recién acaba de decir algo importante, que él sabe lo que hace, y la pregunta que yo me hago es si nuestros diputados saben también cómo es lo que él hace. Y lo que más me revuelve la cabeza es saber si nuestros jueces saben lo que él hace. Porque si él sabe lo que hace, y los diputados, o sea, el poder legislativo, sabe lo que hace, y los jueces saben lo que hacen, entonces estamos en un problema demasiado grande. Sí. Porque yo creo que, como decía ahí la chica esta, ¿qué hacemos? Le tenemos que dar la responsabilidad a nosotros que somos apenas ciudadanos, que tenemos cero de poder, al contrario. Recién dijiste algo que me pareció muy bueno sobre que la violación es como imponer el poder, digamos, algo así. Sí, asimetría. Esa asimetría de poder. Y yo veo que nosotros estamos en la paz. O sea, nos están dando una responsabilidad a la cual no podemos acceder. Y sin embargo, los que tienen la responsabilidad no decimos nada. Es algo medio raro, ¿viste? Algo medio raro. Entonces, si vos me decís, se tendría que poner de acuerdo, si es como vos decís, que él sabe el daño que hace. Nuestros senados, el poder legislativo, nuestro poder judicial se tendría que poner de acuerdo y tratar de protegernos a los que no tenemos poder. Eso es lo que es la impresión que me da, ¿viste? La verdad que yo, si vos me decís que él sabe lo que hace, imagino que los otros poderes también saben lo que hacen. Me da la impresión. Saben, pero no van a hacer nada, porque es inconveniente, porque hoy no garpa, porque por eso tenemos que ser nosotros.
la sociedad civil. Y siempre las conquistas, los derechos se han logrado gracias al trabajo de la sociedad civil, a la lucha. Y ahora no va a ser diferente. O sea, y tenemos que saber y asumir esa responsabilidad. Incluso nuestros diputados, hay cosas que, incluso nosotros mismos acá, incluso muchos dirigentes, hay cosas que prefieren no opinar, porque opinan y te salen a matar, porque la gente está en esa sintonía. Hoy, yo cuento, cuando subí el flyer de la charla de hoy, recibí varios, me dejan joder con eso, pero ¿qué? ¿Qué van a ganar? No, tenemos que hablar, tenemos que saber dónde estamos parados y saber qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos. Porque, en definitiva, lo que acaba de decir ella, porque comentamos recién, no se puede cambiar una ley por una ley. ¿Y cómo se cambia? Por otra ley. Pero, pero si no se puede, ¿por qué se cambia? Entonces, si vos me pedís a mí, ¿qué puedo hacer yo? Yo ni siquiera sé manejar los bastones que maneja la policía. ¿Dónde está la denuncia social ahí? Entonces, bueno, hay organizaciones que plantean constitucionalidad, hay muchos frentes de lucha. Desde mi poca, o sea, yo me considero muy débil dentro de esto. Claro. Pero sin embargo tenemos el tercio de nuestro sistema es el poder legislativo. O sea, de todo ese tercio no hay uno que no entiende cómo funciona. Sí, a nivel social, entonces, lo analizo yo, hay una falta de empoderamiento, pero total ahí, porque ya cuando pasa esto, que sabemos lo que está pasando, lo denunciamos y todo, y no pasa nada, ahí justamente da la impresión esta, de que somos nada, somos débiles, ellos tienen el poder, y aún así no lo denuncian sabiendo, porque yo lo sé, ellos lo saben. Yo creo que tenemos a este nivel que estamos llegando ahora, hay que tomar por ahí, por más que nos creamos débiles o por ahí sea más difícil que nos escuchen más siendo mujeres, tratar de tomar la responsabilidad social que hoy en día tenemos, porque tratar de, por más que no nos quieran escuchar, por ahí más comunicar, porque lo que pasa ahora con el libertinaje, con todo lo que pasa con mi ley, es que los adolescentes, en mayoría varones, están mucho a favor de ese tipo de discursos. Y es como que hace falta tanto la educación, hace falta tanto el discurso, hace falta tanto la charla y la comunicación, que lamentablemente uno tiene que tomar la responsabilidad social, porque sin ellos no toman la responsabilidad social como gobernantes del país, ¿qué nos queda a nosotros? Nosotros mismos tenemos, entonces por ahí, como intentar ser más valientes en ese sentido. Aunque sea incómodo, aunque sea, aunque no garpe, aunque te llegue un montón de puteadas. Vamos a tener que hacerlo en el tema de responsabilidad, porque este sistema de derecha, ellos son la Constitución, ellos son la misma ley y el poder legislativo es un adorno. O sea, una escribanía. Es una escribanía. Le han dado pero ¿cuántos legisladores son? O sea, ¿cómo haces? A ver, si yo me pregunto, si vamos, yo como me gusta la ingeniería y esas cosas, si viene Einstein y somos 300.000 ingenieros, yo te aseguro que Einstein lo que dice Einstein para casar. Sí. Pero acá no estamos ante un Einstein. ¿Y cómo hago yo para Mucha que... gente cree que sí. Me parece bien que la gente crea lo que crea, porque a la gente no le podemos exigir cosas, es lo que vos le estoy diciendo. No le podemos pedir a la gente que comprenda cosas que comprenden, que hemos tenido la suerte de pasar por la universidad, la escuela, tener maestras de la primaria que nos tiraban la oreja, padres que te hacían recagar cuando hacías una macana. Tuvimos suerte, pero la gente quizás no tiene esa suerte. Por eso hay que hablar. Yo creo que hay que hablar. Pero no le podemos dar la responsabilidad a esa gente. Pero bueno, Sí, el voto es la una responsabilidad. Sí tienen responsabilidad la gente que tiene responsabilidad. Bueno, pero por ahí no somos la mayoría. ¿Cómo se llama usted? Ricardo hasta las 10 de la noche. Ricardo. No, ve, ya se están riendo. Sí. No están preparados. Se van a quedar hasta las 12 de la noche. Pero mira de lo que nos responsabiliza. Vamos a ver de qué nos responsabiliza. A ver si es este el video.
Ya está empezado. Está empezado, sí, pero no importa. Ahí. Sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. O sea, es mucha mentira. Esa mentira es muy Eso peligrosa. No existen esos mucha. tratamientos en la Argentina. No existe esos tratamientos, no se han hecho. Son datos totalmente irreales. Tal cual. Y después nos culpa a nosotros de la parte de la inmigración, o sea, de lo que... Escuchemos lo que dice y hablamos. El wokismo también ha distorsionado la causa de la inmigración. La libre circulación de bienes y personas están en los fundamentos del liberalismo. Lo sabemos bien. Argentina, los Estados Unidos y muchos otros países se hicieron grandes por aquellos inmigrantes que dejaron sus tierras de origen en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, de intentar atraer el talento extranjero para promover el desarrollo, hemos pasado a la inmigración masiva motivada no desde el interés nacional, sino desde la culpa. Como Occidente es la supuesta causa de todos los males de la historia, debe redimirse abriendo sus fronteras a todo el mundo, culminando necesariamente en una colonización inversa que se asemeja al suicidio colectivo. Así es como vemos... Bueno, no sé si lograron entender más o menos lo que dice. Que esto en nuestro país o en la región ha crecido y ha progresado gracias a la inmigración. Pero ahora la inmigración puede ser destructiva. Pero como nosotros somos capitalistas y pensamos solamente en el mercado y en la plata, él piensa, pero él dice que la Argentina piensa en los países que en este momento son neoliberales, que tenemos la culpa de que los otros son pobres, entonces los dejamos de entrar y tenemos que pagar las consecuencias de recibir todos estos pobres. ¿No? Y que están entrando por culpa, y los dejamos entrar por culpa que sentimos nosotros, y nos están destruyendo por dentro. Una aberración, una distorsión, pero ¿qué pasa? Que hay no sé si escucharon hablar y si no lo buscan, que está muy bueno, hay un consenso de Washington, Pinelo debe haber escuchado, habló de ese sistema económico, el consenso de Washington de 1989, donde hay un montón de puntos, y en esos puntos está esto, ¿no? O sea, limitar, no está claramente escrito así, pero si lo desmenuzar y leer el desarrollo, limitar la migración, achicar el Estado, privatizar las empresas, aumentar los impuestos a la clase media a lo que más se pueda. Las corporaciones no, las corporaciones producen, entonces al producir las tenemos que cuidar, o sea, toda una maniobra tremenda para que ganen los ricos y sigan perdiendo la clase media y los pobres. Y igual que Trump, él no quiere los inmigrantes. Si bien habla muy bien de lo que fueron los inmigrantes en una época, en esta época a él le molestan los inmigrantes. El menor gasto posible, porque va a tener más gasto en salud, en educación, él quiere la menor cantidad posible. Y bueno, y podemos seguir hablando horas, pero no quiero que nos aburramos. Hay una parte sobre la reproducción y él habla sobre la doctrina malthusiana, que es muy interesante, que bueno, si quiere lo vemos otro día, así conversamos un ratito y nos sacamos las dudas. ¿Sí? ¿Está? Malthus significaba la eliminación de la sociedad. Hagamos guerra porque la comida no alcanzaba. Entonces, ¿qué mejor que hacer? Mandaban al pueblo a la guerra, entonces se disminuía, contaminaban los ríos y de esa manera disminuía la sociedad para que pudiera alcanzar los recursos. Sí, él habla de, por ejemplo, la disminución de la población, el tema de recursos, habla de que en realidad las woke, o estas ideologías woke, no queremos reproducirnos, no queremos tener hijos, no queremos tener familia, queremos andar sola, independiente, no queremos atender el hogar, no queremos nada de esas cosas. Entonces apuntamos a disminuir la población del mundo, ¿no? Entonces no va a haber mano de obra para producir la comida para el resto, porque él necesita un país, como toda la gente de derecha, un país con mucha gente que labure por 2 pesos. Que labure por 2 pesos. Si puede. Si puede. Porque necesita exportar. Y fíjense en ustedes, bueno, ahí se mezcla la parte económica, todo, ¿no? Pero mano de obra barata del país
y que entren dólares. Necesitamos dólares para poder equilibrar la cantidad de pesos. O sea, es grande, bien pensado. No es un tipo que hable, como decimos Ricardo, no habla desde la ignorancia y no es que no lo asesoraron. Él sabe muy bien a dónde apunta y ha convencido al 56% de la población. Y nosotros que estamos entre los choros kirchneristas, este discurso a extrema derecha, y bueno, tenemos más que no creo que estén convencidos nuestros diputados y nuestros jueces. Yo creo que van a dejar hacer, van a dejar, porque ya llegaron. Entonces, en aras del respeto a la voluntad popular. Totalmente. Pero hay otra cosa, digamos, no seguro que no los han convencido, pero no se convence. Es lo mismo, no se van a dejar. Pero con el tema de que, para que no vuelvan los choros, hacemos cualquier cosa. Y sí, hacemos cualquier cosa. Pero el tema de que no vuelvan, lo repetimos. Ahora, algo que en definitiva estar expresando lo que pensamos todos. Así como él dice que por un caso de corrupción en los chicos homosexuales, generaliza para todo, entonces hacemos nosotros lo mismo. O sea que en definitiva él no es otra cosa que el refresco nuestro. O sea que está correctamente puesto donde está. Es que los gobernantes siempre salen del núcleo social. O sea, somos. Si ganó con esa cantidad de votos, bueno, el desafío está justamente construir una alternativa, como vos dijiste, con equilibrio, resguardando los valores, resguardando los derechos conquistados y logrados, y poniéndole razonabilidad, que tal vez ahora ya no es el momento, porque la gente ha decidido prescindir de un montón de cosas. Acá el contrato de Milei es la estabilidad económica. Frenar la inflación. A costa de cualquier cosa. La gente ha decidido ceder casi todo lo demás, no toda la gente, ese 56%, ¿no? Ha decidido ceder casi todo lo demás a cambio de, una vez que esto ya esté resuelto y consolidado, la estabilidad económica, el control de la inflación y demás, van a empezar a surgir otras demandas que ya están surgiendo, como la falta de trabajo de calidad, no trabajo precarizado, no delivery, no trabajo negro, de trabajo, la necesidad de mejores sueldos. Y bueno, entonces ahí todo un proceso. Ahí la gente va a empezar a decir, porque siempre la demanda social va creciendo. Exacto, entonces sí. Van cambiando los requerimientos y va a cambiar, claro. Nos pasaba a nosotros en la única, poníamos el foco y ya el vecino venía y te pedía otra cosa, te pedía el cordón, el asfalto, la plaza, hacías lo otro y ya te pedía otro, o sea, nunca se acaba. Entonces, creo que tampoco hay que desesperarse, o sea, es un momento difícil, complejo, sí, es un momento complejo. Igual, Inés, no solo la gente lo votó, no ganó solamente por la economía, sino también por un descontento con la política actual, con los representantes. Sí. Y nuestros representantes no hacen más que darle la razón a ese 56% que lo votó. Sí. Entonces, si desde nosotros nos parte que ellos se den cuenta que tenemos que cambiar, vamos a seguir dándole la razón, van a seguir diciendo que somos mentiras, van a seguir diciendo que no sabemos gobernar, que para qué debimos llegar, nos presentamos y después no sabemos gobernar, y nos sacan de la Rúa, al Concilio, todos nos sacan en la misma bolsa, porque hacen lo mismo que este señor, agarra un caso aislado y generaliza. Igual también creo que me parece que hay como una confusión de términos, porque yo creo que lo que está haciendo Milei es culpar. Yo creo que lo que habla mi papá es responsabilizar, que es distinto, porque la posición es distinta. La de culpar es la de llevar hacia el otro, digamos. La de responsabilizar es yo asumir, o el otro asumir. Entonces es muy distinto, por eso porque me quedo como medio en el aire, digamos, cuando debatieron, porque él me parece que estaba hablando de responsabilidad y lo que vos hablabas me parece que es la culpabilización que genera Milei en la sociedad, que es distinto, justamente. Lo que yo entiendo, como lo que dijo mi papá, es que responsabilizar es imposible, porque lo sabemos desde el psicoanálisis, que es lo que más me gusta a mí,
Freud, Lacan, que hablan del tema, pero lo tengo harto por eso. Pero la responsabilidad es imposible que la impongamos. Creo que es a eso lo que se refiere. La culpa y la pulsión. La culpa es totalmente fácil hacer sentir culpable al otro. Eso está en la manipulación, que es lo que hace Miguel. La culpa está ahí. La responsabilidad no es lo mismo y no podemos imponerla. Y nosotros ni Miguel la podemos imponer. Por eso, por ejemplo, con todo esto que habla de los inmigrantes, todo esto, trata de culpar al otro. O sea, culpar a la Argentina, culpar a los gobiernos anteriores, culpar al Foro de Davos, culpar a todos, pero no responsabiliza. Nadie se hace responsable. Ese es el tema. Entonces, me parece que la sociedad no tiene porque la sociedad ya es un reflejo, como dice Miguel, en el sentido de que todos culpamos, pero nadie se hace cargo, nadie se responsabiliza. Ahora esto es de Davos, ¿no? Porque yo me digo sinceramente, no es la primera vez que fue. ¿Es de Davos? ¿Sí? Davos, sí. Bien, ahora, sí que a ver, si la economía está también, aparentemente decía recién acá, ¿por qué no hablo de economía? Justamente lo que No, él va ahí a desafiar, que él quiere mostrarse como el líder mundial y va a desafiar el orden establecido que está mal. Él culpa al Foro de Davos, a toda la cultura de Occidente de la agenda de woke, la cultura woke, la ideología de género, esto, lo otro. Entonces va a desafiarlo y no habla de economía, que es un foro económico, porque él digamos, se quiere plantar como un líder ideológico, cultural, mundial. Y responde a todo un movimiento que hay. Trump, Bolsonaro, la Meloni, o sea, que él se autopercibe, de lo que estamos hablando, si él se autopercibe un líder mundial, no hay problema. El tema es que, a ver, yo te digo sinceramente, si en lugar para hablar de economía y yo voy y te hablo de ingeniería, hay algo que pero no ojo me que este discurso antipopulismo tiene un impacto. Porque él está disminuyendo el valor de un movimiento sociopolítico, de algo que venía gritando en alto, como la Argentina tiene las banderas altísimas hace muchos años, desde el Foro de los derechos humanos, y todos los derechos humanos están metidos en esta agenda. Entonces él está dando vuelta a la historia porque a él no le importan los derechos humanos, le importa el mercado. Esta agenda no es inocente, no es en contra de las mujeres, a él no importa, le importa que el mercado funcione. Bien, sé que son palabras que no tienen ni los acuerdos internacionales a los que está acogida la Constitución Nacional del año 94, para él no existe la Constitución. No apela nada. Así no tiene esa. Pero tiene una mirada económica, no es cultural solamente el discurso. No, por ejemplo, viste, hay cosas que son. Yo de ignorancia, viste, dice la economía está bien. Pero sin embargo, dice, está desesperado para pedir dólares, me parece. No dimitió el régimen. Bueno, entonces. No está bien la economía, lo único que está controlada, entre comillas, es la inflación. La inflación y el dólar no sube porque lo están artificialmente conteniendo. Bueno, yo no soy economista, pero algunos economistas dicen que esto ficticio en algún momento explota. Ojalá que no. Si bien la ley, el chorro viene en el momento, si bien algunos sueldos ahí los $1.000, pero no, ese aumento que te hace no es tan real porque te sube la alquiler, te sube la luz, te sube la inflación, entonces vos tenés menos. La calidad de vida es menos. Se liberó todo. Cada uno hace lo que quiere. Los alquileres se actualizan cada 3 meses, ¿no? Y los sueldos no se actualizan cada 3 meses. La gente que tenía contrato conforme a la ley anterior, de golpe se lo duplicaron al alquiler y nunca, ya en todo un año, nunca se le duplicó el salario. Bueno, y así entonces se va perdiendo calidad de vida, se va perdiendo. Sí. Aparte, bueno, eso, viste, yo creo que no hay artículos, yo estoy conmigo con Italia, como decía, yo no creo que funcione la economía. La obra pública. Sí, pero mira, te doy un ejemplo personal, disculpame, pero yo antes
tenías changas en Córdoba, viste, para tirar para arriba. Changuita en Córdoba, la ingeniería, viste, los programas PLC, cosas raras. Y eso se ha cortado hace rato ya, y también Disculpe. Bueno, por eso, yo ¿Quieres hacer un saludito antes de irte? No quiero interrumpir. Dale. Gracias, Patri, presidenta. Por La favor, perdón, presidenta. ya estoy con todo encima. ya que tienen la Secretaría de Género, ¿cómo es? Hoy estrenamos la Secretaría de Género que la creamos hoy. Gracias. Patri. Gracias. Muy esclarecedor, la verdad. Por lo menos para los que no estamos al tanto del tema, ha sido una exposición muy esclarecedora y muy necesaria además. No sé, Inés o las chicas a quién se le ocurrió, felicitaciones, porque nos hacía falta. Gracias a los que vienen por primera vez, porque creo que a todos nos hacía falta escuchar todo esto. Yo tampoco, como Ricardo, no había prestado atención al discurso y vaya que tenemos una persona que está disociada de la realidad, porque los que me conocen saben que puedo decir otras cosas un poquito peores que disociadas. Gracias a todos por estar. Tengo que ir, les pido disculpas porque si me hace tarde me espera mi madre. Gracias, mamá. Gracias. Iba a decir algo, me olvidé, pero bueno, era algo sobre este tema de la economía. Que el otro día hice un tweet y puse INDEC déjà vu. Porque, ¿se acuerdan los datos falsos del INDEC? Sí. Bueno, ahora, ¿quién nos asegura que los datos que pasan de inflación y todo eso sea cierto? Aumenta cada 15 días, 20 días el combustible. O sea, los sueldos no aumentan, vas al súper y las cosas sí aumentan. Entonces, realmente, ¿es esa la inflación? ¿No? Y hoy dijo que porque baja la inflación, 10 millones de argentinos salieron a la pobreza. Pero 10 millones de argentinos. O sea, vos vas a cualquier ciudad del país y hoy hay más gente que nunca o que hace mucho tiempo no se veía que te pide para comer, situación de calle. A ver, de verdad, hace años que hay gente así, pero esta época es mucho más. Y yo no entiendo un poco ahí que debe ser la inflación y estamos frente a alguien que está haciendo algo parecido a lo que se hacía el populismo en este caso sería populismo de derecha, que te pone en esa lógica de si estás conmigo, sos bueno, sos lindo, sos argentino bien, y si no estás conmigo, sos argentino más, sos el diablo, sos kirchnerista. Entonces, esa lógica. Hoy lo que dijo fue, más o menos, no me acuerdo quién dijo del kirchnerismo, que en Alemania había más pobres que en Argentina. La Cristina, ¿no? O sea, es prácticamente lo mismo. Es mentira, para mí que lo que pasó antes. Y todo el tiempo hablando de la culpa, todo el tiempo están tratando de culpar a alguien. Ayer, por ejemplo, fue la marcha de la protesta por el tema público. Que es verdad que ahí, para mí, había barra brava, había gente que aprovecha esas causas nobles para ir y generar ese quilombo. Pero siempre utilizan eso para tapar el problema. O sea, no solucionar el problema jubilado, no hacen nada y tapar el problema. Y siempre cuando pasa algo, bueno, hasta hace poco se quiso hablar de tratar de eliminar la figura del partido. O sea, imagínate la locura. Y es verdad que hay que tener una responsabilidad social porque si no lo deja cada vez va corriendo el límite, o sea, lo va corriendo y se van dando este tipo de cosas. 10 millones de personas son el 20% de la población. Si hay el 70% de pobres, bueno, ya casi llegamos a la mitad. Menos, ¿no? Claro. Pero no se ve. Eso para mí los datos no pueden decir. La realidad de uno mismo, o sea, es algo. No quiero meter lo de Discúlpenme, pero como yo soy ingeniero, tú no eres estadística. Sí, ¿cómo?
Yo les digo sinceramente, antes de hablar de estadísticas, porque si no nos convertimos en miles. Si mentimos, nos convertimos en miles. Entonces, antes de decir que el INDEC miente, yo preferiría decir, miren, la estadística no está coincidiendo con lo que estamos sintiendo. No, con la realidad tampoco, con lo que estamos sintiendo. Porque yo les digo sinceramente, en la estadística uno, si no hace bien la estadística, es una ciencia muy compleja y por ahí es como que yo me sentiría mal si yo fuera ingeniero y empiezan a hablar mal del sistema operativo que tienen en el celular ese, por ejemplo. Y alguien que no sabe, ¿viste? Como pasa con los periodistas de Buenos Aires, ¿viste? Bueno, saben de todo. Hablan de cada cosa y generalmente uno que tiene un pequeño poco de conocimiento técnico dice que esto no es cierto, y te da ganas de apagar el televisor y falta de freno, una cosa de loco. Entonces, nosotros tratemos de no hacer lo mismo, porque si no nos convertimos en otro milagro. Entonces, para salir del fuego y caer en las brasas, entonces hagamos un proyecto en un autopista y digamos, bueno, los índices, o llamemos a un especialista y que el especialista hable y que lo manifieste. Seguro, y hay que, digamos, he escuchado varios especialistas que dicen que no es que el INDEC miente, sino que está midiendo con parámetros que ya no son válidos. Por ejemplo, no se mide lo que cuesta tener internet, que hoy es una necesidad básica, ¿no? Eso podemos buscar a alguien. Entonces no digamos que el INDEC ni que mintió, ni que miente. El tipo decía, me acuerdo que lo escuchaba en el principio decía que tenía datos de, no sé, de 1800, de 1900, no existía ni el INDEC, no había. Gracias a todos los que vinieron y gracias a la doctora porque ella lo armó todo, lo planeó, trajo estadísticas y todo. Muchas gracias a las chicas que participaron, anoté todo lo que dijeron. También al señor ingeniero, también anoté ingeniero. Y que deje el teléfono de esto se va a seguir repitiendo. Esto fue organizado por los chicos de juventud, en conjunto con Comparte, con las mujeres radicales. Van a estar invitados también los chicos, porque esto también es para educarlos. No queremos llamarlos que no están educados, pero bueno, nosotros por ahí nos interesamos un poco más y a veces los dejamos de lado porque son hombres y no tienen que meterse en temas de mujeres. Sí, es cierto, hay temas de mujeres que no se tienen que meter, pero hay otros en los que sí tienen que estar informados para poder acompañarnos desde un lugar sí. Y también que no sean el centro que ustedes. Vamos a hacer nosotros, pero ustedes no van a acompañar. Así que bueno, muchas gracias y esto se va a seguir dando. Van a ser charlas, espero que todas nos acompañen. Sí. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a seguir estando acá. Interesantísimo, súper interesante.